iba a dar una charla el día martes, siempre en la mañana. No creo que ustedes puedan, porque por tema. Pero si alguno puede, está invitado. 11:30 de la mañana en el salón de grado. ¿Cómo va a ser? Aprovechar que el profesor me ha invitado a otra universidad. Creo que le dan honoris causa, entonces hay un contacto ahí que ha permitido que lo digamos sobre el tema de la función jurisdiccional en relación a la jurisdicción administrativa, la función jurisdiccional desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista constitucional. Sí, va a ser interesante, si a alguno le interesa, me avisa, ¿no? Si le puede asistir. Bien, vamos a para concluir una de las fuentes del procedimiento. Hay también los pronunciamientos vinculantes de cada entidad. Cada entidad es sui generis. Las universidades tienen asuntos que no se ven en otras universidades, en otras entidades del Estado. Entonces acá se resuelve de una manera. Si eso puede servir como un precedente dentro de la entidad. A mí me parece muy bien, ¿no? Porque una forma también que cada entidad pública tiene sus propias competencias, sus funciones, y hay casos en que se resuelve de una manera muy especial, pero solamente sería aplicable en esa entidad. ¿De acuerdo? Todo eso también constituye como un precedente, ¿no? Como se puede servir, es lo que dice la ley, ¿no? Que sirve como precedente. Finalmente están los principios generales del derecho administrativo, ¿no? Como fuente de los procedimientos. Siguiente, por favor. Yo decía, primero, los actos administrativos que resuelven casos particulares se interpretan de modo expreso y con carácter general sentido de regulación, debe ser publicado. Exige la publicidad. Dichos precedentes pueden ser modificados si se considera que no es correcta la interpretación anterior o contraria al interés general. La nueva situación no podrá aplicarse a situaciones anteriores. En todo caso, dice, la sola modificación de los criterios no faculta la revisión de juicio de sede administrativa de los actos firmes, ¿no? ¿Qué es un acto firme? Eso es importante. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero me voy adelantando. ¿Cuándo el acto administrativo es firme? ¿Cuándo una sentencia judicial es firme? A ver. Ya. A ver. Muy bien. ¿Qué quiere decir consentida y qué quiere decir ejecutoriada? Perfecto. O sea, el administrado, eso es igual que en materia judicial, ¿no? Tienes que aplazar el plazo y ya no puedes impugnar, no te podrán creer procedente, ¿no? Pero si es impugnado, cuando se resuelve en instancia superior, esa es la ejecutoriedad. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Mori. Muy bien. Y claro, tiene el concepto. Eso es un aspecto que se debe tener en cuenta, ¿no? Como abogado, cuál es la característica, los efectos que tiene en este caso, acto administrativo, con el que termina un procedimiento administrativo. Entonces, cuando la resolución ha quedado firme, o sea, ¿qué quiere decir?
ya va a quedar consentida, pues en teoría ya no se puede hacer nada con la resolución, ni siquiera se puede impugnar, porque el punto es que el acto administrativo, el procedimiento, puede ser objeto de impugnación, pero ese mientras haya concluido con el procedimiento, se le ha agotado la vía administrativa y hay opción todavía para impugnar en la vía judicial. Si se vence el plazo, ya definitivamente no se puede hacer nada, ¿no? Quedó firme en forma definitiva, ¿no? A eso se refiere la norma, ¿no? Cuando hace mención a que el acto, los actos quedan firmes. Siguiente, voy a terminar. Hay que terminar. Otro de los temas interesantes, miren cómo la ley se adelantó bastante al tema del procedimiento electrónico. Hoy en día pues todo está funcionando así, ¿no? Pero ya en la ley se había anticipado esa posibilidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en nuestra facultad estamos bajo el principio de cero papeles. Nada, trámite, todo eso. Todo eso. Eso ya lo había previsto. Y estableció unas reglas generales que después se han aplicado por sí mismas. Ha tenido que la pandemia generó la necesidad de aplicar así de hecho, ¿no? Pero ya había una previsión en la ley, ¿no? En el texto histórico de la ley se ha incorporado el procedimiento administrativo electrónico. Sin perjuicio el uso de las medidas físicas, ya sea en el modo total o parcial, por medio de tecnologías o medios electrónicos, ¿no? Que debe constar en el expediente electrónico. Siguiente, por favor. Entonces, ya eso se da ahora, no hay más que señalar y recordar lo que dice la ley. No, dice el contenido, dice, este expediente debe contener los documentos presentados por el administrado, por terceros, por otras entidades, así los documentos remitidos al administrado. Debe respetarse los principios, derechos y garantías contenidas en la ley 2774, sin afectar el derecho a la defensa ni la igualdad de las partes. Los actos administrativos poseen la misma validez y eficacia jurídica que los realizados por medios físicos. Igualmente, las firmas electrónicas tendrán la misma validez que los documentos manuscritos. Ahora, menos mal nos facilita la OMPE, ¿no? La firma electrónica. La OMPE da ese servicio, uno hace un pago y le da el servicio por un año y que lo puede renovar. Y en el caso de los que tenemos la labor de funcionarios, igualmente tenemos esa opción y bueno, tenemos que tener mucho cuidado y estar revisando, avisando. Menos mal que el hombre tiene un sistema, ¿no? Que te avisa, ¿no? Faltan unos días, dice ya se va a vencer, entonces hay que renovar. Se hace un pago, una tarifa, una tasa, con eso se renueva. Entonces, esa firma tiene la misma validez, ¿no? Como si fuera la firma física, ¿no? Bueno, dice el Poder Ejecutivo debe reglamentar mediante. Ya hubo ya algunas normas. Siguiente, por favor. Ámbito de aplicación de la ley. ¿En qué aspectos, en qué campos se aplica? Miren, en la ley se ha querido ser un poco más específico, señalar de manera expresa cuáles son las entidades en las que tiene que aplicarse la ley. Y por eso ha señalado, lo ha dicho expresamente, ¿no? Dice, se aplica, en primer lugar, dice el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos. Ahora antes se llamaba descentralizado, ahora se llama organismos públicos. Pueden ser organismos públicos ejecutores u organismos públicos especializados. Porque en cada entidad del Estado tiene adscrito organismos que gozan de autonomía.
Por ejemplo, el Instituto Peruano de Penitenciario, INPE, que depende del Ministerio de Justicia. Ese tiene autonomía dentro de sus funciones, pero forma parte, está escrito al Ministerio de Justicia. Instituto Peruano de Deporte. Y así vamos a encontrar una serie de entidades que antes se llamaba organismos públicos centralizados, hoy día simplemente tienen el nombre de organismos públicos, ¿no? Y se clasifican en organismos ejecutores especializados. Dentro de los especiales, por ejemplo, están los organismos que regulan, controladores o ejercen el control, ¿no? Como, por ejemplo, OSINERMIN, OSINTEL, SUNAS. Esos son organismos reguladores que establecen y controlan el mercado y regulan los precios de los servicios. Y también regulan acerca de cómo estas entidades dan el servicio, ¿no? Entonces, incluso cuando uno hace los reclamos, como tenemos problemas de luz, en estos organismos hay tribunales que van a resolver en instancia administrativa. Y cada uno de ellos, cualquier reclamo que tenga problemas de servicio, no tienen. Una de las cosas más curiosas de nosotros, los ciudadanos, cuando vemos el contrato, cuando tenemos problemas, ¿no? Cuando compramos, no importa, uno compra, ¿no? Le hacen firme acá, firma uno, ¿no? Y a veces las letras son chiquititas, ¿no? Uno ni ve qué cosa firmar. Y cuando vienen los problemas ahí, oye, no, ahí está el contrato, ¿no? No sé qué reclamo si está en el contrato firmado. Es que a eso se llama un juez de segunda organización en derecho civil. Son los contratos de adhesión. Entonces son contratos preestablecidos ya. Y también la empresa, si uno no firma, no le da el servicio. O sea, prácticamente lo obligan a firmar esos contratos, ¿no? Si no, no tienen el servicio, ¿no? Bueno, la verdad así se ha establecido, ¿no? Es igual que en materia administrativa, en los contratos administrativos, también ocurre este contrato de adhesión. Las reglas están preestablecidas, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso ya se establece cómo se redacta, cómo se elabora el contrato, y lo que hace el administrador es presentar las condiciones de firmar y establecer así, ¿no? Entonces, es lo que sucede con estos servicios, ¿no? De luz, agua, teléfono. Y a veces no tiene en cuenta. Por ejemplo, ha habido casos en que se han robado el controlador de luz, ¿no? Hay gente que no sé qué lo venderá, qué algo, ¿no? Se roba, se llevan el batillas. Pero ha habido casos de procesos en que la empresa ha dicho, oye, esto tiene que pagar, un nuevo medidor tiene que pagar el usuario, ¿no? Le dice, el usuario es el responsable. Entonces ahí vienen los procesos, los reclamos, ¿no? Hay casos que han llegado hasta la ley oficial, en el contrato contencioso, pero en el proceso contencioso. Ya había un criterio, ya los procesos, ¿no? Es el responsable de la empresa, tiene por qué cargárselo. Porque en el fondo no maneja el usuario, ¿no? Ese aparato no puede estar prohibido de abrir, es una infracción. Entonces, por lo tanto, él no puede ser propietario, sino el propietario de la empresa. Entonces, responde de esas situaciones, pues ¿qué culpa tiene el usuario de que se hayan robado, no están controlando? Y de eso hay muchos robos de los servicios, ¿no? El servicio de agua, cómo se roban las tapas, todo un problema, ¿no? En nuestro país. Esos servicios generan una serie de situaciones y también generan conflictos, ¿no? Y bueno, para eso existen los tribunales administrativos. Luego está el poder legislativo, dice, ¿no? Se aplica el poder legislativo. Pues es que el poder legislativo tiene una estructura administrativa. El funcionario de más alto rango, como les había dicho, era el oficial mayor, ¿no? Entonces ahí funcionan
ahí hay funcionarios, hay servidores que se empeñan en hacer labores administrativas. Y hay un manejo presupuestal, y el oficial mayor es el que maneja, cumpliendo en este caso las posiciones del presidente del Congreso, ¿no? Para él depende del presidente del Congreso, ¿no? Pero tiene esa atribución, manejo administrativo del Congreso. Las agencias centrales, se otorgan pensiones, todas las centrales, consecuentemente tiene que aplicarse la ley del procedimiento. Cualquier reclamo que haga un trabajador o tenga algún problema, pues está la ley del procedimiento. Lo mismo sucede con el Poder Judicial, pero en la parte administrativa, ¿no? Porque después hay procesos judiciales, están los códigos, ¿no? Para los trámites, los conflictos que están en el Poder Judicial. Pero igualmente hay un aparato administrativo. El funcionario más alto rango es el gerente general. Es el que administra los recursos, la parte administrativa, el control, la supervisión, de la parte administrativa. Pero que también es un funcionario que depende del presidente de la Corte Suprema, que es el titular del Poder Judicial. Hay un jefe, ¿no? El jefe es el presidente de la Corte Suprema. Además de que el presidente de la Corte Suprema, en este caso también desarrolla esa función administrativa, ¿no? Es el titular o el judicial. Entonces ahí también igual se hacen trámites, hay un juez que se juila. Ahí en el Poder Judicial son muy estrictos. Apenas cumple el año, ese día le están sacando su resolución de cese, ¿no? Oye, tengo muchos amigos que han ido a su despacho, ¿no? al día siguiente de su cumpleaños, usted ya no trabaja. Ahí está su resolución. Usted ya se son. Es un poco triste, pero uno debe prever también, conocer a todos, tiene que también saber en la cual es el límite de edad, ¿no? En el caso del Poder Judicial es 70 años, ¿no? Lo único que ahora nosotros, los profesores de las universidades, tenemos la suerte que no hay límite de edad, ¿no? Antes le pasaba eso. Algunos profesores no sabían eso, le llegaba contra la resolución de cese, ¿no? Bueno, ahora tenemos esa opción de estar, pero siempre bajo el control médico, eso sí. Tampoco va a permitirse, es un profesor que ya tenga una edad en la cual haya perdido hasta su propia capacidad, ¿no? Y eso realmente, pues allá hay un problema, hay una afectación a la enseñanza, ¿no? Es el objetivo de la universidad. Por eso he visto a algunos profesores por sí mismos se han ido, como los dos Silva Vallejo, pero realmente se han muerto, ¿no? Ya, cuando él había renunciado el año pasado. Sabía que ya no podía más allá con discapacidad. Ahora, en el caso del doctor Villestein, la enfermedad, ¿no? Él estaba ya con Alzheimer, ¿no? Entonces ya prácticamente lo obligaron a que no, porque era una situación sumamente difícil, ¿no? Yo estaba con él los últimos días, formaba parte de la comisión con él, pero ya se notaba, ¿no? Los problemas de las limitaciones, ¿no? Los efectos que tenía la enfermedad, ¿no? Porque eso afecta básicamente a neurológico, ¿no? En este caso, hay una afectación mucho al aspecto de la memoria, al intelecto, ¿no? Es una persona así, no está, ya está incapacitado para continuar con la docencia, ¿no? Bueno, ese es el efecto y la forma como ha tratado esta ley para la continuidad y que, bueno, hay un eficiente servicio también en la docencia. Luego están los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los organismos autónomos, como Banco Central del Cero. ¿Cuáles son los sitios? Son 9 organismos, ¿no? 9 organismos autónomos. Tenemos a Banco Central de Reserva, Programa Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Junta Nacional de
dice, las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades estatales. Los proyectos, las grandes obras que se realizan, lo que se hace generalmente es crear un ente que va a organizar, que va a llevar a cabo el proyecto. Pero una vez que termine el proyecto, prácticamente desaparece. Como por ejemplo el tren eléctrico, hay un organismo autónomo tren eléctrico. Cuando se construyó se terminó de su operación. Pero mientras tanto, funcionaba como entidad del Estado. Consecuentemente, las normas procedimientos tienen que aplicarse, porque realiza funciones administrativas propias del Estado, ¿no? Consecuentemente, se aplica la ley del procedimiento. Y aquí viene algo novedoso, ¿no?, que se ha incorporado en la ley. Dice las personas jurídicas, dice bajo régimen privado, que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado conforme a la normativa de la materia, ¿no? Dichas personas se rigen por la ley en lo que fuera aplicable de acuerdo con su naturaleza privada. O sea, también ahora es posible aplicar la entidad privada, pero siempre y cuando realice una función administrativa o tenga facultades para realizar actividades administrativas, ¿no? Por ejemplo, las universidades privadas es un ejemplo, el cual se puede aplicar la ley sin mayores problemas. Muchas universidades optan para aplicar para resolver sus problemas la ley de procedimiento como fuente para regular la función administrativa que existe en esta entidad, ¿no? Y esto es lo novedoso, antes no había esta posibilidad, ¿no? Solamente se hablaba de entes del Estado, exclusivamente, ¿no? Pero en este caso, la posibilidad de que se pueda aplicar también entes privados, pero que realizan una función administrativa, presa por delegación, concesión, etc. Como por ejemplo los servicios estos de luz, ¿no?, en los tribunales administrativos hay que aplicar la ley del procedimiento. Ahí están establecidas, ¿no? Hay que aplicar las normas en la solución de estos problemas. Hoy día vamos a ver cuáles son esos procedimientos. Ya, ahí termina, creo, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Siguiente, hay una diapositiva ahí que son clase de procedimientos. Ahí está. Vamos. ¿Cuáles son los procedimientos que están contemplados en la ley? Como antecedente voy a señalar lo que decía el doctor Barracol, ¿no? Él decía que había procedimientos técnicos o de gestión. ¿A qué se refiere? Aquellos procedimientos como, por ejemplo, para elaborar una obra. Hay un procedimiento pero es más técnico. O cómo hacer una ley. Es un procedimiento. A eso él le llamaba procedimiento técnico o de gestión. Y luego le llamaba al procedimiento administrativo stricto sensu. Procedimiento administrativo stricto sensu, o sea, propiamente dicho, que regulaba sobre derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones entre el Estado y los particulares, ¿no?, o entre los trabajadores y el Estado. Y también decía los conflictos que pueden suscitarse entre particulares. El doctor Vargas se estaba adelantando bastante al tema de un procedimiento trilateral. O sea, ya se había adelantado en la época de que el escrito su obra no había todavía ese procedimiento. Dice, conflicto, dice, entre
ciudadanos entre administrados, ¿no? Y en este caso aquí resuelve el Estado. Es el procedimiento trilateral que vamos a ver más adelante, ¿no? Es que también se suscita alrededor de los procedimientos también conflictos entre administrados. El caso de los servicios de luz, de agua. Ahí, ¿cuál es el conflicto? Entre el usuario y el proveedor del servicio. Ese es el conflicto. A eso se refería a Barroso, ¿no? Cuando decía conflicto entre administrados, ¿no? Pero todos referidos a derechos y obligaciones. Y luego decía, la tercera clase decía procedimientos disciplinarios, ¿no? Lo que es, en el caso de procedimientos sancionados. Hoy día está contemplado en la ley procedimientos sancionados. Y el diferenciado, dice, se investiga y sanciona infracciones de orden administrativo, tanto al interior a sus trabajadores, o sea, al exterior al administrador en general. Hoy día sí les vamos a encontrar como procedimiento sancionado. ¿No? ¿Qué pasa si un administrador comete infracciones administrativas? ¿Qué va a recibir? Un procedimiento de multas, sanciones. Un vendedor o una farmacia que esté vendiendo un producto no autorizado, no hay autorización por parte del Ministerio de Salud. Es una intervención administrativa y va a dar un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? O una empresa, ¿no? Una empresa en la cual infringen a uno de sus trabajadores. Para eso está SUNAFIL. Ahora existe SUNAFIL, que se encarga que, frente a la denuncia de los trabajadores, SUNAFIL va a intervenir en ese conflicto. Miren, he visto intervenir SUNAFIL hasta por entidades públicas, ¿no? También entraba no solamente entidades, empresas, entidades privadas. Si yo he visto un caso una vez con SUNAT, estaba contraviniendo a trabajadores bajo el 128 y lo denuncian ante SUNAFIL y SUNAFIL tiene esa facultad. Un trabajador simplemente en forma anónima puede denunciar a una empresa que está violando derechos laborales. Entonces, SUNAFIL va a mandar a sus inspectores. En esos casos, para evitar, porque a veces los trabajadores por temor a la represalia, en esos casos el empleado, ¿no? Cuando un trabajador se le denuncia inmediatamente, hay una represalia, lo sacan a ese trabajador. No, dice, pues la denuncia puede ser de forma anónima. Entonces, en este caso, es una firma como si fuera pues, operativo o algo así, como una visita inopinada, ¿no? A la empresa. Va a pedir información, va a pedir términos generales, ¿no? Cómo está, si está cumpliendo las normas o no. Entonces, luego determinará si encuentra infracciones. Bueno, si encuentra alguna infracción, lo va a sancionar. Le va a iniciar un procedimiento sancionado. Antes SUNAFIL pertenecía al Ministerio de Trabajo, era una dirección general del Ministerio de Trabajo. Pero se separó y se creó una superintendencia especial, con cierto que veía como autonomía. Estos inspectores tienen la facultad de ingresar a las empresas y la empresa no puede negarse porque la negativa constituye una infracción. Salvo que se trata de un domicilio. Por ejemplo, si puede ser una pequeña empresa, está en un domicilio. Ahí tiene que pedir permiso al juez, ¿no? Porque si no, puede ser objeto de sanción. Porque hay pequeñas empresas o hay empresas que trabajan pues en domicilio, ¿no? Entonces ahí no tiene esa posibilidad, esa facultad de ingresar inmediatamente.
tiene que pedir una autorización previa para efectos poder ingresar el servicio. Pero si no, si es una empresa en general, tiene que dar facilidad y darle toda la información que le pide. Lo primero que pide es planillas. Eso es lo que hacemos. Planillas. Y hay muchas empresas que no tienen a todos sus trabajadores en planilla, ¿no? Les trabajan de manera informal, hay una serie de problemas en las situaciones de la empresa. Entonces, eso, si descubre eso, hace una FIL, construye una infracción, va a aplicar sanciones, va a aplicar multas a la empresa. Ahora, generalmente lo que he visto en la práctica, y yo soy procurador, es que esas empresas lo que hacen es impugnan la primera resolución, apelan. Ya hizo una fila de instancias, ¿no? La segunda instancia. Ya, la segunda instancia confirma. Agotó la vía administrativa, ¿no? Ahí se va a plantear un contencioso administrativo y la hace más larga para el pago de las multas. El Poder Judicial se demora tanto. Y ese proceso contencioso demora demasiado tiempo. En la práctica, como se la Procuraduría, he tenido casos de procesos contenciosos que duraron 5 o 6 años o más. Entonces, imagínense, están a la espera, por ejemplo, de una pensión. Hay una necesidad. Entonces, la demora le puede ser perjudicial. Ni siquiera va a disfrutar al final el pensionista. Se murió antes de que el Poder Judicial resuelva. No, he visto casos de reposición. Después de 5 años, llega a la Corte Suprema vía casación y declara improcedente la demanda. He visto muchos casos, yo estaba en ese caso. A mí como procurador me interesaba, pues yo estoy bien, ¿no? Como procurador, de ganar procesos. Pero no, a mí me parecía bastante injusto en relación al trabajador, ¿no? Pues en relación al trabajador es bastante injusto en ese sentido, ¿no? Las demoras, ¿no? A pesar de que ahora los procesos laborales, el procesal laboral establece límite hasta de 30 días para resolver, en la práctica igualmente está demorando demasiado tiempo. 1 año, 2 años se demora esas reclamaciones de beneficios sociales, de reposición. Cuando eso debe ser inmediato, pues, ¿no es cierto? Alguien que fue despedido, indebido, tiene que ser resuelto inmediatamente y ser repuesto. Claro, existe la medida cautelar, pero no todos los jueces le otorgan la medida cautelar, o el trabajador no solicita la medida cautelar. Estoy recordando que uno de los despedidos en el gobierno regional era un hermano del doctor Percy Peñaranda, ¿no? Percy Peñaranda, sí, profesor nuestro, también falleció hace poco. Él era profesor de Derecho Administrativo y llegó a ser fiscal supremo. Llegó a ser fiscal supremo de Percy Peñaranda. Le habían despedido a su hermano del gobierno regional y él era su abogado ya cuando dejaba de ser fiscal. Y estaba molesto conmigo. Él dice, oye, me dice, ¿cómo puedes firmar contra mi hermano? Pero, ¿qué hago? Es la labor, el mío sabe. Es la labor que uno tiene, el rol que uno desempeña en ese momento. A ver, en el momento era ser fiscal, ¿no? Fiscal supremo, ¿no? Pues en ese momento estaba fastidiado, molesto conmigo, pues, firmando también. Pero es que esto de hacer la defensa de la entidad, ¿no? Ese es mi trabajo, ¿no? Se mortó conmigo el doctor Percy Peñaranda, me llamaba la atención como estaba firmando el cuento. Ese era mi rol, ¿no? Yo era procurador, tenía que defender a la entidad. Bien, entonces, esa clase de procedimiento servía de vaca corta. Veamos, creo que dice la ley. Va adelante, el siguiente, por favor. Sebastián. Esta es una clasificación que he hecho de acuerdo a una interpretación particular puntualista. No lo dice la ley así tal como estoy señalando, sino por razones didácticas y establecer cuáles son los procedimientos que están establecidos en la ley
Dice, los clasifico en dos, ¿no? Procedimientos, el procedimiento administrativo general y los procedimientos especiales. Dentro del procedimiento administrativo general menciono al procedimiento de aprobación automática y al procedimiento de aprobación previa. Y el procedimiento de aprobación previa, a su vez, lo subclasifico en procedimientos por silencio positivo y con silencio negativo. Y dentro de los procedimientos especiales me refiero al procedimiento trilateral, ¿no? Al que se había hecho ya mención. Procedimiento trilateral. Eso se da, por ejemplo, en el caso de las concesiones mineras, ¿no? Hay varios concesionarios que piden pues, que le den la concesión de una mina, ¿no? Y están petición ha hecho 2 o 3 personas en la misma mina. Entonces, hay conflicto en ciudadano. ¿A quién se le va a conceder? ¿A quién se le va la concesión? Entonces, ahí va a haber procedimiento trilateral. Conflicto entre 2 personas, 2 ciudadanos. Tri, porque resuelve la administración pública. Por eso se llama trilateral, ¿no? En este caso, participando los ciudadanos, la parte también está la administración. Luego está el procedimiento sancionador. Ahora, estaba agregándole además otro tipo de procedimiento, el de fiscalización. Actualmente se ha incorporado en la ley de procedimientos la fiscalización. Entonces, ahí existe en la doctrina, no hay una idea clara si se trata de un procedimiento administrativo, ese tema de la fiscalización. Este tema de la fiscalización estaba disperso en las normas, en diferentes normas. Incluso estaba en las entidades del Estado. Estaba en los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en la ley del Ministerio de Salud. No está dispersa la norma. Vamos a ver en qué consiste la fiscalización. Ya les he adelantado cómo funciona la fiscaliza, o sea, lleva las reglas hacia la fiscalización. Pero esa fiscalización no siempre termina en el acto administrativo. Y eso es por eso que a veces la duda para ver si realmente es un procedimiento administrativo o no. Pero sí puede terminar y proponerse que se inicie un procedimiento sancionador. En caso es una FIL, encuentra infracciones contra las normas laborales, inicia un procedimiento sancionador y establece las sanciones para esa empresa infractora. O la municipalidad, ¿no? Antes hacía el control de las pesas y medidas, ¿no? Cuando uno va al mercado, no siempre pues le dan el peso adecuado, ¿no? Siempre la adulteran, ¿no? Es increíble las personas que se dedican al negocio, ¿no? Ahora, incluso con las mismas balanzas electrónicas, eso tiene que ser fiscalizado por la entidad del Estado correspondiente, ¿no? Para efectos determinados tiene todos los elementos necesarios. Pero ya no hay mucho control, ¿no? Los que somos antiguos compradores, era famosa la balanza pategaria, ¿no? Segura vez que se visto esa balanza antigua, ¿no? Con pesas. Simplemente le quitábamos las pesitas, la bolita, el plomito, para que pese menos. O sea, ese era el comerciante bastante.
Entonces, ¿quién va a poner la labor de la municipalidad? Fiscalizar si eso estaba correcto, si eso era correcto. Era pesas sin medida. Así se llamaba, ¿no? Ahora, bueno, todavía está la obligación que tiene la municipalidad de controlar, pero ya no es tan decisivo como antes, ¿no? Controlar, no, nunca, pues, le digo que la práctica a veces no da nunca el peso completo, ¿no? Para eso está la municipalidad, para fiscalizar, o sea, eso sí, correcto, ¿no? O iba a los restaurantes a ver cómo estaban el tratamiento de los alimentos, ¿no? Si estaban refrigerados, si estaban protegidos, ¿no? Cómo estaban los alimentos, ¿no? Estaban a la intemperie o estaban en situaciones especiales, ¿no? De protección. Lo que más da que hacer son los chifas, ¿no? Es donde van a encontrar un montón en los chifas, ¿no? Ahí donde siempre encuentran infracción. Han encontrado hasta ratas y otros bichos ahí en el servicio, en la cocina, ¿no? Entonces, eso es lo que él hacía siempre en la municipalidad. Eso es la inspección. Eso se llama fiscalización. Entonces, ahora las reglas generales están en la ley. Vamos a estudiar eso, sobre la fiscalización. ¿Cuáles son esas reglas que deben aplicar todas las entidades? Reglas generales, es para todos. Ya no está de manera individual en cada entidad, se ha establecido como reglas generales. Se ha incorporado la fiscalización. Es una novedad también en la ley, al incorporar esa. Pero el tema es como no, un procedimiento sigue todavía en inspección, ¿no? Porque no siempre la inspección puede terminar en procedimiento, puede terminar en una recomendación. Miren, les cuento a ustedes lo que ha pasado con nuestra unidad de congelador antes y después de la pandemia. Antes de la pandemia vino la municipalidad de Jesús María a ver a la oficina local de posgrado y había dado una serie de recomendaciones, había encontrado una serie de deficiencias con el tema de la luz, los servicios de luz. Y había dado una serie de recomendaciones, le dio un plazo. ¿No? Tiene un plazo acá para cumplir, refaccionar y todo. Vino la pandemia, en 2016 vino la pandemia y se habían olvidado. Y en el año 2020 la municipalidad nuevamente lo hizo y encuentra que nada se había hecho. Ya, le aplica una multa. Ahí viene la multa, una multa, porque el haber hecho una inspección y había terminado, había una recomendación. Pero, ¿qué pasa? Que no ha cumplido. Se habían olvidado. Luego de la pandemia me había olvidado de esa recomendación y bueno, ahí la responsabilidad había de la propia unidad de posgrado, ¿no? Que no habían previsto, no habían hecho. Y se pusieron a arreglar y a hacer las cosas por decir lo que decían, para evitar, digamos, los pagos muy. No estaba pagando una sanción a la municipalidad de Jesús María, ¿no? De la forma como viven esta forma, este procedimiento, sí vale la pena decir sobre fiscalización, que está arreglado. Y vamos a ver cada caso por caso. A ver, pásame el siguiente de aprobación automática. Sí. ¿Cuál es la finalidad de este proceso de Solucionar conflictos entre dos ciudadanos o más. Por ejemplo, el caso de los servicios de ¿qué pasa si se robaron su medidor? Y usted le reclama a la municipalidad, a la empresa, y la empresa no le
más fácil para la empresa el usuario tiene la culpa, ¿no? Pero el problema es que esos medidores no están bajo el control del usuario, ¿no? El usuario no puede ni siquiera abrir, porque si abre le va a multar. No puede tocar ese medidor. Entonces dice, no puede estar diciendo esto, es responsabilidad de la empresa. En todo caso, la empresa la que debe responder, pero no es. ¿En qué consiste el procedimiento de aprobación automática? A ver, cuando ustedes solicitan una constancia de matrícula, esa constancia de matrícula se la pueden dar inmediatamente, o quizá con un día o más. Porque en ese procedimiento que lo está solicitando la constancia de matrícula, es un procedimiento que no necesita nada, sino ir a comprobar si está matriculado o no. Listo, si está matriculado, ahí mismo sale de repente lo que más va a demorar es la firma. No necesita ningún procedimiento. El derecho está dado desde el momento en que presenta la solicitud. Ya lo tiene. Ese es el procedimiento de aprobación automático. Igual pasa con los certificados de estudios. O las cartas de presentación, ¿no? Ustedes piden para conseguir algún empleado que va a hacer sus prácticas o quieren participar en algún concurso, le piden una carta de presentación. Eso no necesita, simplemente redactar la carta y firma el decano y entregárselo a la administración. Lo mismo sucede en registros públicos, ¿no? Necesito que me otorgue una copia general de dominio de mi propiedad o quiero de otra propiedad que estoy interesado en saber cuál es la situación, porque como registros públicos, como su propio nombre lo dice, público, cualquier persona puede tener acceso. Paga la tasa. Si alguna vez habéis ustedes a registros públicos, entra a la ventanilla, paga la tasa, eso sí que hay todos los datos de la entidad, de lo que uno solicita, y le dice, espere media hora o una hora. Y al cabo eso le llama certificado. Es un procedimiento de aprobación automática. No requiere ningún tipo de estudio, ni nada, más para poder obtener el beneficio. Dice, en el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa exigida en culpa de la entidad. Dice, en este procedimiento las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de su aprobación automática, debiendo solo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiere necesariamente la expedición de un documento, el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo de su expedición es de 5 días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores que dan por leyes especiales anteriores a las o sea, en todo caso, para entregar una constancia, el plazo máximo es 5 días. ¿No? En el caso, por ejemplo, le digo a los certificados de estudios, así operan, ¿no? Las constancias de matrícula. Ahí necesitan entregar un documento. Pero ahora todo es virtual, ¿no? Y antes, el documento todo es virtual. Hasta los diplomas, los títulos, ¿no? Y los chicos que tendrían que estar reclamando que a ver si le dan el diploma como era antes su cartoncito, ¿no? Ahora ya todo es virtual. No hay forma. Si uno quiere, bueno, le saca una copia y lo lleva, pero ya la entidad no le va a dar, solamente le va a dar todo es virtual. Por eso es muy importante es el archivo, ¿no? Mira cómo guardar esa información.
en 50 años, 100 años, esa información de datos igual, ¿no? Uno solicita entonces tiene que haber un sistema, ¿no?, de archivo, que es importante, ¿no?, de los documentos. Porque imagínense, se pierde esa información, es muy difícil de poder recuperar, aunque no sé cómo los técnicos de repente tienen forma de recuperarlo, pero veremos muy difícil. Entonces, cuán importante es el expediente electrónico. Y hay que tienen que garantizar el archivo del expediente, ¿no?, para que pueda darse en cualquier momento, ¿no?, por ejemplo, pueda pedir una constancia. Ahí está el archivo electrónico. Entonces, los trámites, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, mis resoluciones de mi grado de bachillerato, título. Menos mal que en la Secretaría General ya lo han informatizado, ¿cómo le llaman? Los han grabado. Porque cuando he visto no estaba inscrito mi grado en SUNEDO. Y ahora es obligatorio para cualquier trámite que los grados estén inscritos en SUNEDO. Los grados y los títulos. Sin eso no tiene validez. Sin eso hay deben ser problemas el titulando o el titular de la profesión. Es necesario que exista su inscripción. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que tener mucho cuidado también con los nombres. Eso, bueno, cuando estaba yo en la oficina de candidato de académico, tenía muchos problemas con los nombres, los acentos. Eso genera muchos problemas, ¿no? Hemos estado tratando de salvar ese problema porque genera también demasiados problemas. Y el doctor no demora en entrar, eso es lo que genera. No, a veces no hay coincidencia, no coincide entre lo que dice la partida y lo que dice el DNI. Entonces, ¿qué hemos optado? Lo que dice SUNEDO, dice, lo que vale es lo que está en el DNI. Punto. Todo hay que usar lo que dice el DNI, lo que establece el DNI. Entonces, en base a eso se hacen los títulos, se elaboran los grados, ¿no? El problema es que también no se ha dado cuenta, René utiliza mucho la de los títulos, de los nombres, y no pone los acentos. Ese es otro problema. Creo que ya está corrigiendo ahora René y está poniendo acento también a los apellidos, ¿no?, que están escritos en mayúsculas. Pero ellos decían, escribían con mayúsculas y ya se olvidaban de los acentos. Bueno, mi DNI está igual sin acento, ¿no?, pero yo siempre utilizo acento en el apellido que quiero. Pero mi DNI no está así. No está mayúsculas sin acento. Es un problema que genera un problema jurídico, un problema de conflicto general, sobre todo cuando hay, por ejemplo, herencias, ¿no? En herencias hay que tener mucho cuidado con el tema de los apellidos, ¿no? Siguiente, por favor. Ayer. Bueno, con eso hemos terminado la clase. Gracias, nos vemos. Cualquier cosa en el chat